bendiga, amados hermanos. Estamos en su programa Una Vida con Propósito y estamos dando unas enseñanzas acerca de lo que es ser administradores de los misterios del Señor. En el programa pasado tocábamos un punto muy importante de lo que era en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1, donde dice: así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hablábamos acerca de que Dios nos ha dado una administración de esos misterios, de esas cosas que Dios había preparado de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellos. Un misterio es una verdad, es algo que está en secreto, pero que es manifestado a los hombres, es manifestado a los servidores de Cristo a través de la revelación. Y esa revelación viene a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez que esos misterios son revelados, el creyente o el Hijo de Dios se mueve de una manera libre, ya conociendo los planes, conociendo los diseños y conociendo lo cual el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros como buenos servidores. Cuando hablamos de administradores, podemos ver un ejemplo aquí en la tierra. Un administrador, por ejemplo, de una empresa, esa persona necesita ser preparada, esa persona necesita ser enseñada, necesita conocer de contabilidad, conocer de la administración de ya sea en la parte humana, ya sea en la parte de números. Necesita tener un conocimiento amplio acerca de este tema. Y nosotros como administradores del Señor también necesitamos conocer en amplitud todas las cosas que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios, para que seamos unos buenos administradores de lo que Dios ha determinado sobre cada uno de nuestras vidas. Somos administradores espirituales, así lo señala el apóstol Pablo allí en Corintios. Necesitamos conocer bien la palabra, y para conocer la palabra no solamente necesitamos tomar tiempo en meditar, sino necesitamos ser discipulados, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser guiados, necesitamos conocer las leyes espirituales, lo que Dios ha determinado, y no ser conformistas, no llegar a un conformismo, sino cada día preparándonos aún más y más, como lo dice el apóstol Pablo. No que ya lo haya alcanzado, aunque a él se le revelaron grandes misterios. Dice que conozco un hombre que estuvo en el tercer cielo, no sé si en el espíritu o la carne, hablando acerca de él, pero él está hablando de que ni aún él mismo ha alcanzado a conocer toda la amplitud de lo que Dios ha determinado. Dice que él se extiende hacia lo que está delante, que no lo ha alcanzado ya todo, pero extendiéndome a lo que está delante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Cuando una persona no conoce algo, se puede volver esclavo por no conocer. La Biblia nos habla, por ejemplo, vamos a tocar un punto, por ejemplo, la sanidad. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, en Isaías 53, donde dice que por su llaga nosotros hemos sido curados o hemos sido sanados, está hablando de una verdad, está hablando de un misterio en el cual Cristo padeció, fue a la cruz del Calvario y murió, y por esas llagas, por ese sacrificio, tú y yo podemos reclamar nuestra sanidad. Cristo venció en la cruz del Calvario la enfermedad, venció al imperio de la muerte, dice la palabra, aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás lo venció, y Dios tiene la victoria y nos da la vida. Y entonces, conociendo esa verdad acerca de la sanidad, tú y yo necesitamos movernos a través de la palabra. Cuando nos dice, por ejemplo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, quiere decir de que cuando el creyente cree esto y pone las manos, algo ha de suceder, algo ha de acontecer. Por ejemplo, cuando alguna persona está enferma, a veces cuando vamos a ministrar, de repente podemos hacer oraciones muy largas, demasiado largas, acerca de lo que tenga la persona, pero vemos que a través de la palabra Jesús no actuó así. Jesús actuó con 2 o 3 palabras, y la Biblia nos dice: pondrán las manos sobre los enfermos, y Jesús lo hizo, solamente tocó a algunas personas y las personas eran sanas. Entonces necesitamos ejercitarnos en la fe, necesitamos movernos más allá en esas cosas espirituales que nos dice la palabra del Señor, y no buscar lógicas ni razonamientos. Por ejemplo, vemos cuando Jesús estaba sanando a aquel hombre que era ciego,
Dice que Jesús escupió y bueno, agarró barro y escupió y hizo lodo y se lo colocó sobre los ojos. Los discípulos pudieron haber entrado en razonamiento y le hubiesen dicho: Señor, pero no era mejor que usted solamente le pusiera las manos sobre los ojos y fuera sano. Pero el Señor se estaba moviendo en los misterios del Padre, porque el Espíritu Santo le estaba diciendo en ese momento cómo había de sanar. Entonces son diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia nos habla de diferentes operaciones de sanidades. O sea, hay muchas operaciones de sanidad, pero necesitamos conocer y necesitamos movernos en ellas, necesitamos ser direccionados por el Espíritu de Dios, porque son misterios que Dios ha preparado para que tú y yo caminésemos en cada una de ellas. Entonces necesitamos conocerlas para que no seamos esclavos de estas cosas. Cuando tú y yo conocemos por qué somos libres, por qué somos sanos a través de la palabra, entonces ya fácilmente podemos orar a través de la palabra del Señor, y esa palabra produce algo en nosotros y produce esa sanidad. La Biblia misma nos lo enseña, nos lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, así como doy este ejemplo del área de sanidad, así hay muchísimos ejemplos en diferentes áreas de nuestra vida en las cuales tú y yo necesitamos movernos, necesitamos ser direccionados por el Señor. La Biblia nos dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Entonces nosotros necesitamos ser instruidos en todo lo que nos enseña la palabra de Dios, indagar, inquirir, buscar e ir más allá y ejercitarnos en esta parte espiritual, porque yo veo que el Señor dice que esto es para los que por el uso de los sentidos están ejercitados. Cuando una persona, por ejemplo, va al gimnasio, va levantando pesas y cada vez levanta más peso. Si levantó 20 en un mes, dentro de 3 meses tal vez levantará 40 y así sucesivamente, va levantando más kilos, pero está ejercitando. En el caso de nosotros como hijos de Dios, moviéndonos en esos misterios, en las cosas espirituales que Dios ha preparado, necesitamos ejercitarnos para poder alcanzar y para poder ir más allá. Y ser instruidos. La Biblia nos habla de que cuando el Señor les dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, el Señor le está hablando de que necesitamos ser enseñados de lo que, y dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enviado, y yo estaré con vosotros todos los días de nuestras vidas. Cuando el creyente llega al momento en el cual dice: no, yo no necesito saber de la palabra, yo necesito ir más allá, yo necesito conocer esos misterios, yo necesito conocer esa revelación, el creyente entra en un momento en el cual no avanza, en el cual se queda allí estático. Por eso dice la palabra de Dios que Dios ha preparado cosas que van más allá. Dice que esto es para los que por el uso han ejercitado, o cuando habla, por ejemplo, cosas que en los cuales han recibido los que están maduros espiritualmente, pero también habla de otros creyentes que dice que es necesario darles siempre esa leche espiritual no adulterada, porque no han alcanzado tal vez a digerir lo que Dios ha preparado, las cosas espirituales en las cuales Dios nos ha llamado a movernos a cada uno de nosotros. Pero el que dice que lo sabe todo, aún no conociendo todo lo que nos enseña la palabra del Señor, está cayendo en un momento de vanidad, o está cayendo en un momento de orgullo. Porque una de las características que tiene un discípulo es que tiene un espíritu enseñable. Y por ejemplo, en el liceo yo soy profesor y hay muchachos que a veces cuando se les está dando la clase, ellos le dicen que ellos saben todo, pero cuando se les va a hacer el examen no saben. Entonces a veces el que piensa que sabe todo, entonces a veces yo me le acerco y le digo: no, profesor, eso lo sé yo todo. Que saben más allá, y entonces a veces yo le doy el marcador y le digo: bueno, dame unos ejemplos en la pizarra. Entonces no es capaz de hacerlos porque cree saber, pero no se mueve realmente en lo que se le está enseñando. Entonces es importante que nosotros, pues, como creyentes, tengamos ese espíritu enseñable y estemos abiertos a lo que la palabra de Dios nos dice. Una de las cosas características también que tiene ese discípulo es que nos enseña la palabra que se niega a sí mismo. Es decir, cuando nosotros menguamos,
dice que Cristo crece en nosotros. Entonces la manera que Cristo crezca en nosotros, que el Espíritu crezca en nosotros, es cuando nosotros menguamos a nosotros mismos, cuando nos negamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de grandes dones, nos habla de 9 dones del Espíritu, nos habla de 5 dones ministeriales. Por ejemplo, nos habla del don de profeta. Pero a veces queremos movernos mucho en la profecía y queremos movernos en ser profetas, pero a veces no queremos ser enseñados, y a veces queremos ser profetas, pero no queremos ver a través de la palabra del Señor lo que es una palabra de ciencia, lo que es una palabra de sabiduría, lo que tal vez nos enseña la palabra de lo que es discernimiento de espíritus, lo que nos enseña la palabra tal vez lo que es un don de profecía que Dios lo da a la iglesia para que la iglesia sea ministrada de parte del Señor. Entonces hay áreas en la palabra que nosotros necesitamos conocer para movernos como buenos administradores y desempeñar bien la labor que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, esa vocación que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. Por ejemplo, como decía hace rato, en las sanidades. Por ejemplo, decimos queremos ser evangelistas, pero no nos movemos en las operaciones de sanidades que nos habla el Señor. Tal vez no vamos y colocamos las manos sobre los enfermos, como nos lo dice la Biblia, o no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces queremos avanzar, pero realmente no mostramos el interés o no vamos, como dice la palabra de Dios, no vamos a ejercitarnos. Cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, ahí el Señor nos habla de una gran realidad, y Él dice que cada uno de nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. El Señor entregó todas las cosas que Él había determinado para que tú y yo caminásemos en ella. Y todos conocemos ya esta parábola. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero dice en el versículo 15 que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Conforme a cuál capacidad podemos ver allí? Por ejemplo, alguien tiene una empresa, y si la empresa es muy grande, va a colocar una persona que esté capacitada para poder desempeñar bien esa función dentro de esa empresa. Y si tiene una empresa más pequeña, bueno, según la capacidad que tiene esa persona. Y cuando está hablando de la capacidad aquí, está hablando de la enseñanza que cada uno de nosotros tiene en la palabra, de la palabra del Señor, en ese tiempo que pasamos a solas con el Señor, hasta dónde somos capaces de ser fieles con lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, porque la Biblia nos enseña de que a cada uno de nosotros Dios nos dio algo. Entonces dice que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A veces queremos grandes cosas, pero no queremos ser capacitados, y aquí la palabra de Dios dice que Él nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces dice, les dio a unos 5, a otros 2, a otro 1. Y bueno, y dice la palabra que el Señor después va a venir y va a arreglar cuentas con cada uno de ellos. Y ahí vemos ya que el Señor, cuando Él regresa, Él le dice al que le dio 5, y dice: aquí te entrego 10. Y el Señor les dijo: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y después Él llama al que 2 talentos, y el que 2 talentos ganó otros 2 talentos, y el Señor le dice: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el que le dio 1 ya sabemos que lo escondió, o sea, no fue buen administrador. Y cuando el Señor habla de talentos, aquí está hablando de un dinero, o sea, está hablando del ejemplo de que era un dinero en aquel tiempo y que tenía que administrarlo de la mejor manera. Y sabemos que bueno, el Señor nos ha dado grandes cosas, y que tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Necesitamos ser perseverantes, necesitamos capacitarnos aún cada día más y más en lo que Dios nos ha dado. Y entonces el Señor le dice, por ejemplo, en el versículo 29, y me llama la atención, dice: porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y esto tiene que ver con lo que el Señor nos hablaba en el programa anterior, de que
de que aquellos oían pesadamente y bueno, aún no podían entender, no podían ver más allá, pero aquellos que tenían su corazón abierto para recibir, el Señor les daba más, el Señor les daba más. Entonces nuestro corazón tiene que estar abierto para el Señor, porque el Señor quiere revelar muchas cosas, quiere mostrar esas verdades ocultas, esos secretos escondidos. Él quiere dárselo, y la Biblia dice que Dios las ha preparado para todos aquellos que le aman. Entonces vemos también en la palabra del Señor que bueno, Dios nos dio el Espíritu a cada uno de nosotros, pero cómo trabaja el Espíritu en nuestras vidas. Me acuerdo que nuestro apóstol Anderson, él un día me llama aparte, me dice, hermano Hernán, Dios quiere usarnos de en gran manera a cada uno de nosotros, pero la manera como el Espíritu nos usa a cada uno de nosotros es con la palabra que hay guardada en nuestro corazón. Porque con esa palabra que nosotros guardamos en nuestro corazón, con ese meditar de la palabra, es cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y empieza a revelarnos cosas hermosas, cosas maravillosas, y empezamos a caminar y empezamos a ser esos siervos que la palabra del Señor nos habla. Entonces de allí la importancia de la preparación, porque no podemos decir no necesito prepararnos en todo lo que dice la palabra, porque el Espíritu Santo no puede hacer mucho, porque el Espíritu Santo va a trabajar es con la palabra que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por ejemplo, como pastores, cuando vamos a predicar, esa predicación que nosotros podemos dar a través del Santo Espíritu del Señor es con lo que hay guardado en nuestro corazón, es con la palabra en la cual Dios nos la recuerda, y en el momento que nosotros la damos, esa palabra puede ministrar a otras personas y traer vida, todo gracias al Espíritu Santo del Señor. Entonces dice la palabra del Señor cuando Él habla en Apocalipsis, dice bienaventurado el que oye, dice bienaventurado el que oye y guarda las palabras que en ellas están escritas. Entonces el Señor dice 1000 veces bendecido aquellos que oyen y que guardan la palabra que está escrita y que Dios la ha determinado para cada una de nuestras vidas. Primera de Corintios, quiero que leer Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, le dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él está diciendo que cuando Él hablaba a ellos y cuando Él les estaba ministrando, no les estaba ministrando con palabras muy bonitas de sabiduría humana, sino con las dadas del Espíritu, con esa demostración del poder del Señor. Y Él sigue diciendo: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces Él está hablando de una madurez espiritual. Entonces, de los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Él la llama esa sabiduría del Señor en misterio. Y Él sigue diciendo: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes ni de este mundo la conocieron, porque si la hubiesen conocido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Entonces sigue diciendo el Señor: antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que las aman. Entonces hay cosas gloriosas, hay cosas maravillosas en las cuales Dios quiere que tú y yo nos movamos. Y cuando vemos en la palabra del Señor, todos aquellos hombres se movieron en esos misterios y caminaron y hicieron grandes prodigios, grandes señales, grandes milagros, porque habían alcanzado una madurez espiritual, porque habían alcanzado un pleno entendimiento a través de lo que la palabra del Señor les dice,
que tenían que hacer cada uno de ellos. Entonces Dios, cuando les enseñaba a ellos de estos misterios, algunos lo entendían, otros no lo entendían porque oían pesadamente, y el Señor les hablaba y les decía: si yo les estoy dando ejemplos tan sencillos, ejemplos terrenales, y no los entienden, ¿cómo fuera si yo les hablase las cosas espirituales? Entonces necesitamos pedirle al Señor, necesitamos decirle: Señor, queremos movernos en esas verdades, queremos movernos en esos secretos escondidos que tú has preparado, y ser diligentes en todas estas cosas. Dios les bendiga, que la gracia y el amor del Señor esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y que podamos ser esos siervos diligentes, aptos, preparados, como dice la palabra, idóneos para enseñar también a otros a caminar en esos planes, en esas cosas que Dios ha preparado para nuestras vidas.